Buenos días con alegría. Aquí estamos ya, dispuestos y dispuestas a caminar en el consejo de Dios, bajo el paraguas de su palabra. Ya tenemos una nueva jornada por delante y saber que Él está acompañando nuestro caminar nos da también tranquilidad, confianza, renueva nuestra esperanza, nuestra ilusión, nuestra alegría. Tenemos una lectura muy bonita en Mateo 6, del 1 al 18, la podéis hacer en vuestras Biblias. Necesitamos tener la mente de un niño para poder entender a veces la palabra de Dios. Y creo que hoy es un día de eso. El Sermón del Monte es una predicación hermosa que Jesús pronunció y se cree que sobre el monte, conocido como el Monte de las Bienaventuranzas, Jesús impartía su enseñanza. En esta preciosa predicación Jesús nos deja fundamentos sólidos para construir nuestra vida y para cambiar incluso la perspectiva que tenemos de ella. Cuando nosotros caminamos en la lectura de la palabra de Dios, y especialmente en la lectura del Sermón del Monte, aprendemos cosas tan importantes que nos ayudan a entender más cómo Dios quiere que nosotros podamos vivir cada día. Realizar acciones espirituales no nos convierte en espirituales si las hacemos con la actitud equivocada. Por eso es importante hacer las cosas a la manera de Dios. Por eso tenemos que pensar qué haría Jesús y no tanto cómo puedo resolver yo, ¿verdad? Jesús en el Sermón del Monte nos enseña las acciones correctas y que deben ser ejecutadas por las razones correctas. Y de esta forma nos ayuda a agradar a Dios en nuestra manera de vivir y a estar preparados para recibir la recompensa. Podemos aprender mucho de la lectura del Sermón del Monte. Miren, tenemos un Dios maravilloso que es capaz de recompensarnos. Él nos habla en el Sermón del Monte y nos habla acerca de ese amor que nos cubre cada día, que nos ayuda, ¿no?, a caminar cada día. No buscamos recompensas, pero el Señor se agrada en darnos algunas de ellas. La búsqueda de la presencia de Dios, de entender cómo Él haría las cosas, cómo resolvería esta situación, cómo respondería en esta circunstancia, nos ayuda también a cambiar nuestra manera de vivir. Y cuando nosotros cambiamos nuestra manera de vivir, hallamos en los caminos que Dios nos muestra, hallamos paz, incluso paz en la tormenta, porque sabemos que Él nos está acompañando. El Señor nos enseña en el Sermón del Monte cómo nosotros debemos vivir. Me gusta mucho esta expresión que dice: realizar acciones espirituales no nos convierte en personas espirituales si las hacemos con la actitud equivocada. Necesitamos aprender de Jesús. Y necesitamos aprender de Él encontrándonos con Él en la palabra, caminando con Él por los caminos polvorientos de la tierra de Galilea. Necesitamos escuchar su voz, aconsejándonos, enseñándonos, mostrándonos, aconsejando. La Biblia nos habla mucho sobre el justo y el malo. Y nos dice cuáles son esas diferencias, desde Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por los Salmos y los Proverbios. Y el Señor nos enseña cómo debemos vivir. Él nos llama a vivir una vida de justicia y de rectitud. Él nos dice que nosotros podemos bendecir a quienes nos rodean. Él nos dice que en cada situación que nosotros vivimos estamos siendo capacitados para ayudar a otros cuando atraviesen esas situaciones. Él hace comparaciones puntuales de lo que está bien, de lo que está mal. Y nos ayuda a examinarnos cada día en nuestro interior. ¿Se acuerdan cuando estaba en el templo y llegó
el fariseo y el publicano. Vamos a decir así, el que tenía recursos y el que no tenía, ¿verdad? El que se creía religioso, espiritual, y el que se sentía pecador. Y entonces uno estaba orando y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Yo te traigo mis ofrendas, yo oro, yo soy una buena persona. Y el publicano solamente repetía con los ojos en el suelo, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Jesús le dijo a los discípulos, ¿estáis escuchando? Pues os digo que este publicano ha salido de este lugar bendecido. Ya saben cómo salió el otro. A través de las enseñanzas de Jesús vemos cómo debemos actuar. Cuando traían a aquella mujer sorprendida en adulterio, un montón de hombres, Jesús, esta mujer mala, malísima, que ha sido sorprendida en adulterio y la ley dice que hay que apedrearla hasta que la matemos. Dice que Jesús les preguntó, ¿quién de ustedes está libre de pecado? Tire la primera piedra. Y dice que no quedó ni uno. Vuelve Jesús a enseñarnos. No juzguemos, amemos, cuidemos, restauremos. El Sermón del Monte es algo tan precioso que yo te invito que esta semana pases tiempo en él, porque allí el Señor nos enseña cómo debemos obrar, cómo debemos vivir haciendo lo que está bien, porque nuestro Señor habla de acciones correctas, de acciones espirituales correctas. El Señor nos dice, haz las cosas a mi manera. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en nuestra lectura y en nuestra meditación. Buenos días, con alegría.